Bien, vamos a saludar a nuestro próximo invitado. Él es Osvaldo Pizarro, don Osvaldo Pizarro, defensor regional aquí en el Biobío. Don Osvaldo, ¿cómo está? Gusto saludarle. Don Hugo, buenos días, gusto saludarle también. ¿Cómo está usted tanto tiempo, don Osvaldo? ¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿Y usted? Bien, aquí estábamos comentando lo que pasó con la acusación constitucional, pero eso no tiene que ver con su materia, así que no le voy a preguntar eso, no se preocupe. Lo que tiene que ver con usted son unas resoluciones judiciales que han sido importantes. Quiero partir con el tema del caso Tomás, que se conoció hace algunos días. La Corte de Apelaciones de Concepción, que acogió el recurso de nulidad y que... no, perdón. Sí, ese es el caso. No, quiero partir con el otro caso, que es el tema del carabinero, que lo tengo aquí, que es que la Defensoría del Biobío logra la absolución de carabinero condenado por violencia innecesaria. Sí, esto está en el marco del estallido social. Era un funcionario de carabineros que, entiendo, hizo uso de su arma de servicio. Y finalmente ustedes tomaron esa defensa y lograron la absolución del carabinero. Un fallo que nos gustaría que nos explicara, porque los que han escuchado el fallo dicen que va un poco contrapelo lo que ha sido el tema de las sanciones por la violación a los derechos humanos durante el estallido social. Pero usted ahí seguramente me va a explicar las circunstancias, cómo ocurrió esto y por qué finalmente se resuelve lo que se resuelve. Sí, correcto. Bueno, es de gran trascendencia el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, porque específicamente en este caso puntual y particular, respecto a estos hechos puntuales y particulares, se acogió la posición de la defensa en orden a estimar que efectivamente el carabinero que había sido agredido, en el contexto en el que había sido agredido, en las circunstancias en las que se encontraba, efectivamente había hecho uso de su arma de servicio y lo había hecho de manera legítima, considerando que efectivamente se daban todos y cada uno de los presupuestos de la legítima defensa. Es bien importante esclarecer esto en el sentido de que aquí no hubo una violación a los derechos humanos de parte de este carabinero en contra de su agresor, sino que muy por el contrario. Este funcionario de carabineros, en el ejercicio de sus funciones, esa noche finalmente se encontraba generando un patrullaje en el sector, queda solo en una hilera de carabineros. En ese momento es agredido por este sujeto, es botado al piso. El carabinero se reincorpora inmediatamente, esto es una secuencia de casi 5 segundos. El carabinero se reincorpora, blandea su arma de servicio a efectos de amenazar a las personas y dar cuenta que efectivamente él tenía un arma de servicio de la cual podía hacer uso de ella, guarda y enfunda su arma y posteriormente es nuevamente agredido por la espalda en esta segunda oportunidad por el mismo agresor. Y en ese contexto, en una cuestión de segundos, este carabinero, y así fue ponderado por parte de la Ilustrísima Corte, estando solo, siendo agredido verbalmente, amenazado en contra de su integridad física. Probado esto tanto por los videos que fueron capturados como por testigos presenciales, y frente a una potencial y certera o cierta tercera agresión por parte de este mismo sujeto, desenfunda su arma de servicio y dispara. Y dispara no a cualquier parte del cuerpo, sino que dispara única y exclusivamente a la pierna del agresor a fin de repeler esta agresión de la cual estaba siendo objeto. Y finalmente, con posterioridad a eso, inmediatamente intenta nuevamente tomar su motocicleta para huir del lugar, y frente a esa situación es nuevamente agredido por otros sujetos que nuevamente lo botan al piso. Entonces, en este contexto de agresión permanente, donde logramos acreditar en el juicio que en los primeros 5 segundos de un video de la central de comunicaciones él había sido agredido o intentado agredir en 5 oportunidades, y luego este sujeto directamente lo agrede en 2 oportunidades e iba a hacer un intento de agresión de una tercera, se acoge la legítima defensa como una causal de justificación frente a esta situación. Ustedes llegaron a esta resolución en la Corte de Apelaciones a través de un recurso de nulidad, porque entiendo el fallo en primera instancia habría sido distinto, ¿no? Sí, el fallo de primera instancia o el fallo del Tribunal Oral en lo Penal condenó al carabinero por el delito de violencia innecesaria y condenó una pena de 50 días, pero lo relevante del fallo de primera instancia o del Tribunal Oral en lo Penal es que el tribunal dio por establecida una legítima defensa incompleta, es decir, que de los 3 elementos que contiene la legítima defensa, que son
la existencia de una agresión ilegítima. La segunda, la necesidad racional del medio empleado para defenderse o para repeler de esta agresión. Y la ausencia o falta de provocación suficiente por parte de que se defiende, el Tribunal Oral en lo Penal dio por establecida 2 de las 3 circunstancias. Y esta tercera circunstancia, que era la necesidad racional del medio empleado, fue la que finalmente fue puesta en jaque y debatida ante la Ultimísima Corte de Apelaciones, donde la Corte de Apelaciones hace, ojo, y muy importante, sin hacer ningún tipo de modificación o alteración a los hechos que fueron establecidos en el juicio, sino que únicamente haciendo un nuevo juicio jurídico, considerando que el Tribunal Oral era errado, daba por configurada la legítima defensa de manera íntegra o completa, y en ese orden de cosas justifica el comportamiento defensivo de parte del carabinero. Sí, cuando usted describe la situación que vivió el carabinero, lo que se estaba produciendo, todos nosotros fuimos, bueno, los periodistas, ni hablar, pues, testigos de situaciones similares a esta por todos lados, digamos, y analizando otras situaciones similares vividas, digamos, en donde también hubo uso de armas de fuego y en donde se argumentaba que no había proporcionalidad en la reacción del carabinero. Aquí la diferencia está tal vez en que no disparó al cuerpo, sino que disparó evidentemente a las piernas, y que eventualmente eso lo exime. La sensación que tengo yo, abogado, digamos, usted, si hubiese disparado un poquito más arriba o al cuerpo o a matar probablemente a la persona, estaríamos en una circunstancia muy distinta, ¿o no? Yo creo que lo basal en este caso, parece que perdimos la conexión. No, yo lo estoy escuchando bien. Yo lo escucho bien, perdón, sí, lo escucho bien. Se fue a negro la pantalla. Bueno, lo basal en este caso dice relación con las circunstancias en las que la agresión por parte de este sujeto se realiza, y que no era una agresión aislada, una agresión repetitiva respecto del mismo, y ahí había un conjunto de agresiones de las cuales era objeto este carabinero en particular en ese mismo momento, tanto desde el momento que ingresa por calle San Martín hacia calle Paitaví, y el contexto mismo generaba una situación de extremada incertidumbre respecto de su propia seguridad y su integridad física. Ahora, en este caso puntual, efectivamente avala la posición del carabinero el hecho de que él haya hecho uso de su arma de servicio única y exclusivamente con la finalidad de repeler. Generó un solo disparo, y este disparo incluso fue realizado hacia el tercio bajo del cuerpo. Entonces, efectivamente, uno no podía entender que la acción de disparo de este carabinero fuera en un sentido distinto a defenderse y cesar las agresiones de las cuales estaba siendo objeto en ese momento. Podríamos discutir si en otros casos distintos, claro, en otro contexto la conclusión podría ser distinta, pero en este caso puntual se acierta mucho con el fallo al momento de dar por acreditada la legítima defensa completa. Sí, el otro tema por lo que le queríamos preguntar es por esta situación que se ha extendido ya, bueno, por mucho tiempo, que es el caso del pequeño Tomás. Como sabemos, ahí hay una persona ahí que está requerida por el Ministerio Público. Ustedes, entiendo, presentaron un recurso de amparo ante una serie de diligencias que estaba pidiendo la Fiscalía en particular. ¿En qué quedó eso finalmente, abogado? Bueno, este amparo fue acogido en el sentido de que se ha ordenado por la Corte de Apelaciones de Concepción que el Tribunal de Garantía de Arauco cite a una audiencia para efectos de debatir la pertinencia, la utilidad de la diligencia de una toma de muestra de pelo respecto del único imputado que ha sido conocido en esta causa. Y precisamente acoge el recurso de amparo porque, desde lo formal, más allá de las alegaciones de fondo que nosotros planteamos, porque precisamente la resolución que se pronunciaba respecto de esta toma de muestra como diligencia o como una medida intrusiva de investigación que afecta la integridad del imputado, carecía absolutamente de falta de fundamentación, y evidentemente que el estándar de fundamentación y de justificación que se exige por la ley procesal penal es precisamente que el tribunal considere
circunstancias de hecho y derecho antes de pronunciarse o para efectos de justificar una decisión, que motive o que justifique sus decisiones. Y en este caso en particular quedó en evidencia la falta de fundamentación, sin perjuicio que nosotros estimamos que hay otros temas de fondo bastante más importantes y bastante más trascendentales que serán conocidos, esperamos próximamente en una audiencia pública donde todo el mundo pueda escuchar precisamente el debate de este punto en particular, que tiene especial trascendencia. ¿Y por qué lo planteo? Porque, como muy bien tú lo sabes, Hugo, la Defensoría Penal Pública desde el día 1 ha sostenido que para poder, en este caso particular, imputarle responsabilidad y participación a una persona, y particularmente en el caso de nuestro defendido, se requieren estándares o conocimiento científico cierto, cabal, probado y validado. Y no podemos recurrir a pseudociencias, como por ejemplo lo que se quiere plantear en esta oportunidad, que es hacer comparativos microscópicos de cabellos que no tienen ningún asidero científico, que de hecho demostramos que en el año 2019 incluso el FBI dictó a través de su último protocolo de actuación en diligencia investigativa, dejó absolutamente fuera los comparativos de pelos o de cabellos a través del microscopio, porque se logró acreditar que habían generado específicamente condenas de personas, o sea, condenas erróneas, personas que incluso fueron condenadas a muerte y con posterioridad se demostró a través de exámenes genéticos o de ADN que las conclusiones de esos comparativos eran errados, porque carecen de metodología científica, carecen de asidero científico. Entonces, ¿cuál es el punto aquí neurálgico? ¿Por qué nuestro cliente, por qué el imputado de este caso tiene que verse sometido a un comparativo bajo un microscopio de sus pelos, de sus cabellos con otros que hayan sido encontrados en el sitio del suceso, cuando ese comparativo per se carece de idoneidad, carece de metodología científica, carece de asidero científico? Y es más, logramos acreditar, y así lo haremos, que conducen única y exclusivamente a una posible condena errónea. Conducen a equivocar el resultado. Y eso es complejo, eso es grave. ¿Por qué? Porque en este caso en particular, desde el día 1, desde el momento mismo de la detención, el Ministerio Público cuenta con las muestras o el material genético del imputado para compararlo con cualquier tipo de material genético que fuera encontrado. Y hasta el día de hoy, la conclusión certera es que no existe ninguna muestra ni prueba de ADN que vincule al imputado tanto en el hecho como en la participación misma de esta investigación que se está realizando. Sin entrar a detallar, porque sabemos que el tío abuelo de Tomasito está bajo su defensa, digamos, y lo han protegido, y uno entiende por qué ocurren esas circunstancias. ¿Cómo está él? Insisto, no quiero saber dónde está, no. ¿Cómo está? Digamos, ¿quiere que termine luego esto? ¿Ustedes están proyectando en su defensa pedir la absolución definitiva de él y que quede en libertad absoluta? ¿En qué está ese tema, defensor? Yo diría que hay dos líneas bastante claras que él tiene y piensa y siente finalmente. La primera de ellas es su posición personal frente a esta situación. Él perdió su nieto, perdió su tío abuelo finalmente, y para él... O sea, yo creo que es probable que haya perdido su familia, me da la impresión. Claro, pero lo primero es haber perdido a su nieto. Y segundo, que efectivamente el quiebre y el daño personal y la estigmatización a la cual él ha sido objeto desde el día 1 por vinculársele a esta causa con elementos que carecen de circunstancias científicas y el quiebre familiar que esto ha provocado ha generado un tremendo daño para él. Y esto es uno de los tantos temas que precisamente nosotros como Defensoría Penal Pública hemos sostenido cada vez que hablamos del proyecto Inocente. Las consecuencias, el daño nefasta que tiene para una persona cuando es injustamente imputada y más allá injustamente privada de libertad son enormes y cuesta dimensionarlos salvo cuando uno se encuentra en una situación particular. Y desde lo procesal él está tranquilo, tiene claridad precisamente de lo que ha ocurrido en este procedimiento y en este proceso investigativo. Nosotros hemos estado constantemente cumpliendo con nuestros estándares de información, pero evidentemente que esta preocupación se mantiene latente
porque cada día surge una nueva línea investigativa, cada día surgen elementos que buscan generar una incriminación y finalmente él espera, por lo pronto, que esta investigación en algún momento termine y él pueda intentar rehacer su vida tanto en lo personal como en lo familiar. Pizarro, defensor regional, la gentileza que ha tenido en conversar con TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, don Osvaldo. Que tenga buena jornada. Gracias, Hugo, igualmente. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Ahí está Osvaldo Pizarro conversando sobre estos dos casos. El caso Tomás, evidentemente, es un caso de orden nacional y la absolución del carabinero por legítima defensa en el marco del estallido social.